Tengan muy buenos días, jóvenes, estimados. Qué bueno el poder saludarlos nuevamente. Siempre es un gusto el poder tener la oportunidad de acercarme un poco a ustedes de esta manera. Tal vez no es la mejor, pero es la posibilidad que tenemos en estos momentos. Gracias por la atención a las clases anteriores. Gracias por sus consultas. Recuerden, estamos haciendo el esfuerzo de poderlos ayudar en las dudas que ustedes puedan tener. Vamos a continuar este día con el tema que hemos estado desarrollando, la parábola. Recuerde que las secciones cónicas son bastante extensas, entonces eso nos lleva a que todavía estemos hablando de la parábola. No me sirve de nada poder avanzar rápidamente, poder desarrollar este contenido en una sola clase si se van a generar demasiadas dudas. Vamos paso a paso para poder comprender todos los modelos que están involucrados en este contenido. Así que vamos con la parábola parte 3. El indicador de logro lo mantenemos, deducir y graficar la ecuación de una parábola con vértice en el origen. En esto nos vamos a centrar hoy. Vértice en el origen, dados el foco y la directriz. Vamos a ver. Continuamos con el estudio de la parábola y combinamos el indicador con la representación de la parábola cuando éste posee un vértice en el origen. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Vamos a interpretar la ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen. Si usted pudo observar en las clases anteriores, la parábola, el vértice no estaba ubicado en el origen. Cuando hablamos del origen nos referimos a que sea en el centro del plano cartesiano, cabal en el par ordenado 0,0. Vamos a partir de la deducción de la fórmula. Ya sabemos nosotros que esta es la fórmula canónica, pero es la forma canónica cuando la parábola está movida hacia cualquier lugar y no representada en el origen, o sea, en el punto 0,0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si hablamos de que la parábola ahora tendrá su origen en 0,0, estamos hablando que si el vértice está representado por el par ordenado h, k, quiere decir que tanto h como k van a tomar el valor de 0 para partir prácticamente del origen. ¿Qué es lo que hago? Voy a tomar como referencia esta ecuación, que es la que hemos estado utilizando, y lo que voy a hacer es sustituir para poder determinar que la parábola va a tener su vértice en el origen. Tanto h como k va a valer 0. Entonces, en lugar de h, sustituyo h por 0 y me quedaría x menos 0 al cuadrado igual a 4p. Ahora, ¿qué hago? K, que es el otro valor que me genera el vértice, lo sustituyo también por 0, que me queda y menos 0. Voy a efectuar esta operación. Sabemos que si a x le restamos 0, nos queda solamente x. Ahora, esta x estaría elevada al cuadrado y sería igual a 4p factor de. Si a y yo le resto 0, me queda solo y. Entonces, la ecuación canónica la podríamos establecer como x cuadrado igual a 4py. Si nosotros queremos despejar en función de y como estamos acostumbrados, basta con darle vuelta a la expresión. Sabemos nosotros que yo puedo poner el 4py de este lado y el x cuadrado de este lado y no afectaría en nada la expresión. Es válido el poderlo hacer. Y de esta manera estaría logrando el poder despejar en función de y. El 4p está multiplicando a la y, pasaría a dividir. Me quedaría y igual a x cuadrado sobre 4p. Sabemos que el coeficiente de x cuadrado en este caso es un lindo y precioso 1. ¿Qué vamos a hacer? Otra forma de poder expresarlo es mediante ese 1. Y me quedaría que y es igual a 1 sobre 4p de x cuadrado. A esta ecuación se le conoce como ecuación canónica de la parábola.
con vértice en el origen. Recuerde, esta es la ecuación que vamos a utilizar como canónica cuando el vértice sea el origen. En cambio, esta ecuación nosotros ya la habíamos deducido como la ecuación canónica de la parábola, pero el vértice no necesariamente está en el origen. Entonces vamos a determinar la ecuación. Mire, obsérvela, analícela para que no se nos pueda olvidar. Y es igual a 1 sobre 4p de x. Ahora bien, vamos a mantener diferentes criterios. Por ejemplo, el foco seguirá siendo el par ordenado h, k más p. La directriz, aunque ya vamos a ver un elemento un poquito más adelante, yo siempre la puedo mantener como y igual a k menos b, aunque no va a ser necesario, yo le voy a explicar por qué. Y siempre el lado recto lo vamos a calcular como el valor absoluto de 4p. Aquí está. En el caso de la directriz podemos utilizar la expresión y igual a menos p. Lo podemos hacer así de manera directa debido a dos situaciones. La primera, como la parábola no se mueve sobre el eje X, sino que se va a mantener fija sobre el eje Y, debido a que el vértice siempre será 0,0 en estos casos, no es necesario que K, que toma el valor de 0, se le reste P. Ya sabemos que si K va a tomar el valor de 0, me va a quedar Y igual a menos P. Quiere decir que el valor de P siempre va a ser lo contrario de Y, y el valor de Y siempre va a ser lo contrario de P. Me refiero al signo, porque el valor numérico siempre se va a mantener, pero van a tener un signo contrario. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, por el momento, deducimos eso. Continuamos. Cuando el vértice se genera en el origen, se mantienen todos los criterios estudiados anteriormente, lo que ya habíamos mencionado. Pero para facilitar los casos, manejaremos lo siguiente. En el caso de la directriz, y es igual a menos b, lo que habíamos dicho. Estudiaremos un ejemplo en donde se nos proporciona la directriz y el foco. Vamos a ver qué pasa con este ejemplo. Es el primer ejemplo. Nos dice: obtenga la ecuación canónica de la parábola con centro en el origen. Ya nos está diciendo que el vértice va a ser 0,0, que posee una directriz de y igual a 5 y un foco cuyo par ordenado es 0, menos 5. Vamos a partir de la ecuación canónica. Aquí la tenemos. Y igual a 1 sobre 4p de x cuadrado. Ahora bien, no conocemos el valor de p para poder sustituirlo en la ecuación. Sin embargo, nos podemos auxiliar del criterio que acabamos de mencionar, que y es igual a menos p. Si yo conozco el valor de y, que en este caso es 5, entonces p será el contrario de 5. Quiere decir que p va a tener el valor de menos 5. Solo el signo no va a cambiar. Si en este caso a nosotros nos estuvieran diciendo que y, o sea la directriz, es menos 5, entonces p sería lo contrario, sería 5 positivo. Pero no, en este caso se nos está diciendo que la directriz representada por y es igual a 5. Y como nos dice que p es lo contrario, entonces lo que va a pasar es que p va a tomar el valor de menos 5. ¿Sí? Ojo, esto yo solo lo puedo establecer cuando sé que la parábola posee un vértice en el origen. De lo contrario tendríamos que manejarlo como en los casos anteriores. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación canónica y como ya deducí el valor de p, que en este caso va a ser menos 5, lo voy a sustituir. Mire, en la ecuación canónica, en lugar de p, yo voy a poner menos 5. Me quedaría 1 sobre 4 factor de menos 5 de x cuadrado. Si multiplico 4 por menos 5, me va a dar menos 20. Entonces la expresión me quedaría y igual a menos 1 sobre 20 de x cuadrado. Mire, ahora me faltaría poder determinar el lado recto. Sin embargo, sabemos que el lado recto es el valor absoluto de 4p.
Pero en esta ecuación es bien práctico el poderlo determinar. Si usted se fija, aquí ya tenemos el 4p en el denominador. ¿Cuánto me dio 4p? Lo obtuve de multiplicar 4 por menos 5, me dio menos 20. Sin embargo, como el valor absoluto me va a generar que un número negativo se me haga positivo, el lado recto será 20. Ya tenemos los valores a determinar. Vamos a observar una parábola bastante despatarrada. ¿En qué sentido? Que está bien abierta. Y le voy a explicar por qué. Si el coeficiente de x cuadrado, como lo vimos en primer año, es un valor entre 0 y 1, o sea, una fracción, la parábola lo que hace es abrirse. Y mientras mayor sea el valor de a, o sea, mayor que 1, la parábola lo que hace es cerrarse. Son criterios que no son nuevos, lo vimos el año pasado, cuando vimos la parábola desde el punto de vista de una función, pudimos aprender esos detalles. Entonces miren lo que va a pasar. Como el valor de p es negativo y la variable que está elevada al cuadrado es x, mantenemos los criterios anteriores. Recuerden lo que le dije. Mire, les repito, como el valor de p es negativo y la variable que está elevada al cuadrado es x, lo que está pasando con la parábola es que va abierta hacia abajo. Ubico los valores que ya he representado en el caso del vértice, cabal en el origen 0,0, el caso del foco que ya me lo brindaba el ejercicio. El foco es el par ordenado 0, menos 5, lo ubico, mira, 0 en x, menos 5 en y, cabal aquí en menos 5. Si usted se fija, siempre se cumple que del vértice al foco y del vértice a la directriz hay en la misma distancia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tomar los puntos de corte en la parábola que me generan el lado recto. En este caso, como es 20 el lado recto, voy a contar, voy a dividir desde el foco 10 para acá, o sea, hacia la derecha, y 10 hacia la izquierda. Y recordando que la parábola va a pasar exactamente por esos puntos. De esa manera estaríamos resolviendo el primer ejemplo. Note que en un principio solo se nos dio la directriz y el foco y estamos asumiendo, según el ejercicio, que la parábola tiene centro en el origen.